descubierto increíbles criaturas prehistóricas que transformaron nuestra comprensión de la vida. Javier, un joven de 25 años, se encontraba en un mundo donde el pasado y el presente chocaban violentamente. Con cada martillo que golpeaba, su corazón latía por el deseo de un futuro mejor y un lugar donde él y su abuela, doña Rosa, pudieran vivir sin miedo. El cálido sol bañaba su pequeño pueblo en México mientras la atmósfera se tornaba sospechosa. La poderosa empresa que planeaba arrasar con el sitio arqueológico, donde reposaban los majestuosos fósiles de antiguas criaturas, representaba una amenaza latente, una sombra espesa que cubría todas las esperanzas de su comunidad. Doña Rosa, a su lado, era un faro de sabiduría y tradición. Con su cabello encanecido y sus manos arrugadas, era una mujer que había visto y sentido más dolor del que los jóvenes como Javier podrían imaginar. Su voz temblaba como un eco de generaciones: nuestros ancestros nos dejaron esa herencia, mijo. No podemos permitir que la avaricia la destruya. Mientras preparaban el altar para el Día de Muertos, el aroma del copal llenaba el aire, envuelto en una mezcla de nostalgia y resistencia. Con los murmullos del pueblo fluyendo alrededor, Javier escuchó a los ancianos compartir una leyenda sombría sobre los guardianes de esas criaturas prehistóricas, seres que habían hecho un pacto con los ancestros de su tierra. Como faros guiando a los perdidos, estos guardianes simbolizaban la conexión con sus raíces. ¿Cómo podía permitir que su pueblo se despojara de esa identidad por un puñado de dinero? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier se adentró en los secretos del sitio arqueológico, mirando hacia esos fósiles con ojos nuevos. Los sentidos le estallaron, podía sentir la historia pulsando en el suelo bajo sus pies. Con cada descubrimiento, su pasión crecía. Cuando finalmente presentó sus hallazgos en la reunión del pueblo, sus palabras eran fuego. Pero el aliento se le cortó al ver la división en las miradas de sus vecinos, algunos absortos, otros desinteresados, e incluso algunos que abogaban por el progreso. Su abuela estaba allí, y sus ojos brillaban con orgullo. Pero el miedo a lo desconocido opacaba su brillo. Las palabras de Javier resonaron, pero el eco de las ambiciones económicas se interponía entre él y su sueño, unir a su pueblo en la defensa de su legado. El día de la votación se acercaba como un aguijón en su mente. ¿Sería capaz de proteger su cultura y a la vez luchar por un futuro mejor? En ese momento crítico, el peso de la historia le oprimía el pecho, y una decisión monumental lo aguardaba a la vuelta de la esquina. Mirando hacia el horizonte, sintió el peso de lo que estaba en juego. Su corazón latía con fuerza, y comprendió que la lucha por su herencia no solo era por la tierra, sino por la identidad que llevaba en la sangre. ¿Podrá Javier reunir a su pueblo y salvar el legado de sus ancestros? La respuesta parecía bailar en el aire, pero ¿sería suficiente para cambiar su destino? Luz del día se desvanecía, dejando paso a un atardecer dorado que pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas. Javier se sentó en la piedra más alta del sitio arqueológico. Su mente era una tormenta de pensamientos. La reciente reunión del pueblo había dejado más dudas que certezas. ¿De verdad sus vecinos apoyarían la causa o el miedo a perder un futuro prometedor los llevaría a traicionar su historia? Al mirar el horizonte, recordó las historias que su abuela le contaba sobre los guardianes, aquellos seres protectores que habrían de intervenir cuando la tierra estuviera en peligro. El tiempo está a nuestro favor, mijo, le decía ella cuando la frustración lo embargaba. Siempre que tengamos fe. Pero cada día que pasaba sin escuchar el murmullo de los ancianos en el pueblo, sin ver la chispa de determinación en sus ojos, crecía una sombra de incertidumbre en su corazón. Esa noche,
Mientras el altar del Día de Muertos brillaba con las luces de las velas y el aroma del pan de muerto lo envolvía, Javier tomó una decisión: no podía esperar más. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. En medio de las ofrendas, encontró el valor para hablar con los ancianos nuevamente. El fuego que lo inspiraba ahora ardía con más intensidad y sus pasos eran firmes y decididos. Con el apoyo de Doña Rosa, reunió a los jóvenes del pueblo, aquellos que aún creían en la conexión con sus antepasados. Nosotros somos su legado, les dijo, su voz resonando con la pasión de generaciones. Cada uno de nosotros lleva en su piel un pedazo de historia. No dejes que el miedo empañe aquellos lazos que nos unen. Es hora de actuar. Las miradas se entrelazaron en un hilo de esperanza, algunos sonrieron, mientras otros fruncían el ceño, enfrentando la resistencia de la tradición y el progreso. Movidos por la urgencia de Javier, el grupo decidió crear un movimiento. Organizaron una marcha hacia el sitio arqueológico, no solo para detener la construcción, sino para reivindicar su cultura y su historia. Mientras planeaban, el entusiasmo y la adrenalina en el aire eran palpables. Sus corazones latían al unísono, un eco de esperanza en medio de la angustia. Sin embargo, la sombra de la empresa aún se cernía sobre ellos, y la incertidumbre de cómo respondería el pueblo a la convocatoria preocupaba a Javier. Esa madrugada, cuando el sol comenzó a despuntar, el pueblo se encontraba en pie, muchos se preguntaban si asistirían a la marcha. Javier no podía evitarlo, su pecho se llenó de anhelo y miedo simultáneamente. Sabía que cada paso podría ser un paso hacia la resistencia o, posiblemente, hacia la derrota. El rugido de los motores de las maquinarias en la distancia sonaba ominoso, como un recordatorio de que el tiempo corría en su contra. Finalmente, cuando los primeros participantes comenzaron a aparecer, Javier sintió que el fuego se avivaba en su interior. Y fue entonces cuando la ambición de la empresa no solo se enfrentó a una simple manifestación de pueblo, sino a algo mucho más grande: la reclamación de su identidad, el grito sagrado de su historia. Mientras comenzaban la marcha, entendió que cada uno de ellos era un guardián, también. ¿Sería suficiente su voz colectiva para hacer retroceder a la amenaza que se cernía sobre su tierra? La marcha avanzaba con un ritmo pulsante, sus corazones latiendo al unísono. Pero, en la distancia, una figura oscura se acercaba. La determinación de Javier se sacudió cuando reconoció la silueta de un hombre de la empresa, observando desde lejos. ¿Qué planes oscurecidos tramaba? El tiempo se congeló, y una pregunta agónica se desató en su mente: ¿estaría su destino a punto de cambiar irrevocablemente? La multitud avanzaba en un mar de voces, unidas por una sola causa. Javier, con el corazón palpitante, sintió que la unidad entre ellos chisporroteaba en el aire. Sin embargo, el hombre de la empresa se mantenía a distancia, observando, con su presencia amenazante como un oscuro presagio sobre la marcha. Su mirada fría y calculadora le hizo pensar en que quizás no solo era un espectador, sino un formidable adversario. Mientras los rostros de sus vecinos iluminados por la luz del alba se entrelazaban, Javier buscaba aliento y valor. Cada paso hacia el sitio arqueológico era un pequeño avance contra la violencia del olvido. Se detuvo un momento para mirar a su alrededor. Las manos de los jóvenes, llenas de energía, ondeaban banderas con los colores de su tierra. Y al fondo, se veía el brillo de los chalecos de los trabajadores de la empresa, quienes preparaban las máquinas para comenzar su trabajo destructivo. No podemos dejar que destruyan nuestra herencia, gritó Javier, alzando el puño en alto. Las palabras resonaron con fuerza, y un murmullo se alzó entre la multitud. La ansiedad se convertía en motivación. Pero no todo estaba claro, algunos aún dudaban. Una joven con el cabello suelto se le acercó, su rostro enrojecido por el esfuerzo. ¿Y si no funciona, Javier? ¿Y si lo que estamos haciendo solo empeora las cosas? Preguntó, su voz temblorosa. El silencio se cernió entre ellos. Fue un instante de revelación, como si la misma tierra que pisaban sostuviera el aliento, esperando la respuesta de su líder. Javier apretó los dientes, el peso del momento le aplastaba el pecho. Si no luchamos,
vamos a perder lo que somos. Esta tierra, nuestras historias, son más fuertes que cualquier máquina. Juntos somos más poderosos. Exclamó, descubriendo que su propia incertidumbre podía transformarse en un destello de fuerza compartida. Sus palabras provocaron un estruendo de aplausos. Los jóvenes, invadidos por la fe reavivada, comenzaron a corear su nombre, uno a uno, hasta que se convirtió en un clamor vibrante. Javier sintió que su voz se convertía en parte de un todo, una energía colectiva que resonaba en sus venas. Justo cuando se preparaban para continuar, un sonido ensordecedor irrumpió en el aire. Las máquinas de la empresa comenzaron a funcionar, como si se burlaran de sus esperanzas. El repentino despertar de la maquinaria sumió al grupo en un silencio tenso. Javier miró el rostro del hombre de la empresa, que se cruzó de brazos, confiado. Debía estar seguro de que su poder no se detendría ante un puñado de hombres y mujeres. Sin embargo, dentro de Javier creció una idea, una chispa asociada a la memoria de su abuela y las historias de los guardianes. Si son guardianes, ¿por qué no pueden ser los guardianes nosotros?, se dijo para sí mismo. Fue entonces cuando decidió que tenían que hacer algo inesperado. Un plan atrevido que uniera su historia con la acción. Se volvió hacia los jóvenes, sus ojos brillantes con determinación, y en voz baja compartió su estrategia. Vamos a manifestar nuestra cultura. Si el avance de su construcción no se detiene, nosotros haremos que el impacto de nuestra historia resuene a través de ellos. Aquellos rostros decididos asintieron mientras la adrenalina inundaba el ambiente. Sería un acto de resistencia que los haría visibles, eclipsando, por un momento, la sombra de la modernidad. Javier sabía que esto no sería suficiente, pero era un comienzo. En ese instante, algo dentro de él se encendió como un fuego ardiente. Sería su lucha y su legado, y esa mañana, con un nuevo propósito, se sintió como un verdadero guardián. Mientras se avanzaba de vuelta hacia el pueblo, un eco lejano resonó tras ellos. Era un grito de advertencia, y la figura del hombre se aproximaba, más decidida que antes. El desenlace estaba a punto de revelarse, y Javier no podía ni imaginar lo que vendría. ¿Podrían mantenerse firmes ante el desafío que se avecinaba? ¿O la sombra del miedo se apoderaría de ellos una vez más? Javier sintió una punzada en el estómago. A medida que el hombre de la empresa se acercaba, la multitud se agitaba, un murmullo de inquietud palpable que se extendía como un velo. Las máquinas a sus espaldas ronroneaban ominosamente, máculas ruidosas en un panorama lleno de esperanzas y sueños. La figura del hombre era un contraste claro. Vestía un traje oscuro, impasible y distante, como si fuera un rey insensible en un reino que jamás podría entender. ¿Qué creen que lograrán con esto?, retumbó la voz del hombre. Su tono era burlón, como si cualquier lucha fuera insignificante ante el poder del capital. ¿Creen realmente que unas banderas y gritos salvarán su historia? Javier lo miró directamente a los ojos, sintiendo la presión de la multitud detrás de él. No solo son banderas, son nuestras raíces, gritó Javier, su voz elevándose sobre el bullicio, determinación marcando cada palabra. Cada uno de nosotros llevamos la historia de nuestra gente, de nuestras tradiciones. Hoy estamos aquí para defenderlas. Cada frase que pronunciaba se volvió un ladrillo más en el muro de su valentía, un baluarte contra la indiferencia. A su alrededor, Javier ubicó rostros que manifestaban mezcla de miedo y valentía. Algunos se apretaban entre sí, otros levantaban sus puños con fervor renovado. Había poder en la unión, y esa sensación reverberaba en su pecho. Las dudas iniciales se desvanecieron, cediendo lugar a un ardor colectivo, una llama que se avivaba con cada palabra. Sin embargo, en medio del fervor, algo en su interior le decía que esto no era suficiente. En su mente, el eco de las historias de su abuela volvía a sonar. Recordaba cómo ella siempre decía que la verdadera lucha no estaba solo en el acto de defender, sino en el conocimiento. La historia puede ser el arma más poderosa, murmuraba su abuela. La idea comenzó a florecer. Vamos a hacer que nuestra cultura sea conocida,
exclamó Javier, sintiendo que cada palabra lo acercaba más al propósito. Organizaremos un festival. Mostraremos a todos lo que somos, con música, danza y relatos que hagan vibrar a la tierra bajo nuestros pies. Haremos que esa máquina se detenga porque se sentirá la fuerza de nuestra historia. Una nueva chispa brillante iluminó los rostros de sus compañeros, sus ojos brillaban de emoción ante el nuevo plan. Un festival. Repetían con entusiasmo. Y de esa idea nacía un movimiento. Las voces se unieron, resonando, un eco de lucha y celebración, mientras un plan comenzó a tomar forma en las mentes inquietas de aquellos que estaban ahí presentes. La duda se transformó en acción, mientras tanto, el hombre de la empresa se mantenía firme, pero su expresión había cambiado, una grieta de incertidumbre comenzó a asomarse. Vio cómo aquellos insignificantes jóvenes comenzaban a organizarse, a tomar control de su propio destino. Era evidente, lo que se avecinaba no solo eran banderas al viento, eran historias en movimiento. Sin embargo, en el fondo, Javier sabía que no sería fácil. Adversarios no solo eran el hombre con su traje oscuro y su arrogancia, sino el sistema que avalaba la destrucción. Para su fortuna, contaba con corazones valientes a su lado. Con el viento a favor de la determinación compartida, supo que tenían una oportunidad. El eco del festival resonaba en su mente, pero al mismo tiempo un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué sucedería cuando la propuesta fuera lanzada? Un brillo inquietante iluminó sus ojos mientras el hombre de la empresa se acercaba con paso firme y una sonrisa que ocultaba más sombras de las que él pensaba. La confrontación estaba a punto de comenzar. ¿Podrían realmente enfrentar su desafío? Oscuro presagio o llamado a la lucha. Javier respiró hondo mientras el hombre de la empresa se acercaba, una sombra proyectada por las máquinas que zumbaban a su alrededor. La multitud, antes vibrante y llena de vida, ahora se tornaba en un silencio expectante, como si todos contuvieran la respiración, esperando la batalla que se avecinaba. Cada paso del hombre resonaba en el corazón de Javier, una medida de la tensión que se acumulaba. ¿Un festival? Eso es todo lo que tienen, se burló el hombre, su risa repiqueteando como el sonido helado de un pedazo de vidrio. La cultura no puede detener una máquina como esta. Pueden cantar, bailar, hacer lo que quieran. Pero al final del día, el poder del dinero siempre superará al de las tradiciones olvidadas. Esa frase se clavó en el pecho de Javier, una amenaza sutil que acechaba en el fondo de su mente. No lo sabe todo, pensó Javier mientras miraba a su alrededor. El fuego de la pasión estaba avivando una fogata en cada uno de los corazones presentes. No pueden quitar lo que somos, pensó. La multitud comenzó a murmurar, algunos compartiendo miradas entre sí, otros asintiendo con la cabeza. Javier sintió que la fuerza de la comunidad estaba ganando protagonismo, como un río que empieza a fluir con más fuerza. Y de repente, alguien atrás gritó, no somos solo nuestro pasado, somos nuestra fuerza. Y la fuerza es ahora. Javier sonrió, sintiéndose más seguro. Se volvió hacia el hombre de la empresa y, enfrentándolo con toda la valentía que pudo reunir, dijo, el festival no es solo un acto de resistencia. Es un grito colectivo, un intento de recuperar lo que nos intentan arrebatar. No solo queremos mostrar nuestra cultura, queremos que todos la escuchen. Las historias cuentan quiénes somos, los ecos de su voz resonaron en cada rincón, llevándose consigo las palabras del hombre de traje. La expresión del hombre se tornó pálida por un instante, una chispa de sorpresa cruzó su rostro. Pero su arrogancia rápidamente regresó, como una tormenta que amenaza pero nunca aterriza. Crean lo que quieran, pero se darán cuenta de que la realidad es diferente, dijo, antes de dar media vuelta, dejando caer la amenaza en el aire como un humo tóxico, pero en su interior, Javier latía con fuerza. Al ver el fervor de la multitud, supo que la semilla del cambio había sido plantada. Vamos a dividirnos, dijo Javier, levantando la voz una vez más. Algunas personas se encargarán de la música, otros de la danza, y otros buscarán contar nuestras historias. Cada talento, cada voz, cada acción cuenta.
Hay que reclutar a todos. Este festival será un tributo a nuestros ancestros y una reclamación de nuestro futuro. Lo que siguió fue un torbellino de actividad, voces girando como un remolino, ideas brotando como flores en primavera. Mujeres y hombres corrían de un lado a otro, la emoción llenaba el aire, transformando la desesperación en acción. Sin embargo, al fondo, Javier sentía que algo más se cosía en la atmósfera. Era como un susurro que le decía que esto era solo el principio de algo mucho más grande. Mientras todos se organizaban y repartían tareas, la figura del hombre con el traje oscuro volvía a aparecer, esta vez desde distancia observando todo. Algo en su postura, su forma de cruzar los brazos, le decía que no había terminado. ¿Qué pasó con su amenaza? ¿Qué otros planes tenía para frenar su impulso? ¿Y si no solo se trata de un festival? Pensó Javier, un escalofrío recorriendo su espalda nuevamente. ¿Qué se anidaba en el corazón de su enemigo? Esa pregunta se convirtió en un peso en su pecho. El festival quizás pudiera ser más de lo que había imaginado, pero también era posible que sus acciones atrajeran más tormentas. El horizonte estaba oscuro y Javier sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Cuando todos comenzaron a dispersarse con determinación, Javier se quedó atrás, sintiendo la adrenalina y el miedo mezclados. Con el horizonte en llamas a sus espaldas, se preguntó cuál sería el siguiente movimiento en su lucha desesperada por su tierra y su gente. ¿Estaban listos para lo que vendría? El murmullo entre la multitud fue creciendo, un eco que resonaba y reverberaba en los corazones de todos aquellos que llevaban años soñando con un cambio. Javier observó a su gente, escuchando las risas y los gritos de alegría mientras planeaban cómo embellecer el festival, un evento que conectaría a su comunidad y les recordaría su historia. Sin embargo, una voz en su interior le decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esa noche, Javier regresó a su hogar, la calidez del barro cocido envolviendo su cuerpo cansado. Se sentó en el viejo sofá de su abuela, los recuerdos y el olor a dulces caseros flotando en el aire. Pero su mente no podía descansar, las palabras del hombre de la empresa aún resonaban en su cabeza como un eco maligno. ¿Qué había querido decir con que la realidad es diferente? ¿Era solo una amenaza vacía o había algo más detrás de esa sonrisa arrogante? Mientras miraba las viejas fotografías familiares, Javier se dio cuenta de que no podría simplemente esperar a que el cambio llegara por sí solo. Las historias de sus ancestros llenaban cada rincón de sus pensamientos, pero quería más que recuerdos. Quería acción, y quería que su comunidad lo sintiera. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes. Javier se despertó con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Sin embargo, la chispa dentro de él se volvió un fuego. Tenía que actuar. Dirigió sus pasos hacia el parque donde habría lugar para la reunión comunitaria. Cada paso era decidido, cada paso era un repique en su corazón que resonaba con el deseo de lucha. Cuando llegó, se encontró con las mismas caras, llenas de energía y orgullo. Pero había una mayor intensidad en sus miradas, como si todos supieran que lo que estaban a punto de hacer era más que solo un festival, era el comienzo de una lucha más amplia. Javier subió a una mesa para que todos pudieran verlo y, con su voz profunda y firme, dijo, «Estamos aquí para recordar quiénes somos, pero también para luchar por lo que debemos ser. Esto no es solo una celebración, es nuestra resistencia ante quienes intentan borrarnos». La multitud estalló en aplausos y gritos de afirmación. Javier sintió el calor de su apoyo, alimentando su determinación. Sin embargo, en la distancia, esa sombra en la figura del hombre de la empresa aún acechaba como un lobo que espera la menor oportunidad. Estaba mirando, planificando su próximo movimiento. Mientras la reunión continuaba, Javier se sentía más seguro, pero el nudo en su estómago no desaparecía. Al final del día, un grupo de jóvenes se acercó a él. Eran los más entusiastas, llenos de energía y listas para colaborar con el proyecto del festival. Uno de ellos, una chica de cabello rizado y mirada feroz, le preguntó, ¿y si él decide hacer algo antes del festival? Estamos preparados. Su pregunta sería como un trueno que desgarró el aire.
No había pensado en eso. ¿Qué pasaría si el hombre de la empresa decidía que era hora de poner fin a lo que estaban empezando? La incertidumbre llenó de nuevo sus pensamientos. Pero Javier se dio cuenta de que no podían dejar que el miedo dominara sus acciones. Tenían que prepararse, cada uno de ellos, para la lucha que se avecinaba. Vamos a buscar aliados, dijo Javier al grupo. No estamos solos. Debemos hablar con otros que estén dispuestos a unirse y luchar por nuestras raíces. Este festival no solo será nuestra voz, será un grito de unión. Con cada palabra, la pasión se encendía aún más. Antes de que se dieran cuenta, una estrategia se estaba formando. Mientras la tarde caía, Javier sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que el enemigo acechaba, pero el fuego de su comunidad estaba encendido, y la resistencia comenzaba a tomar forma. Sin embargo, en una esquina oscura del parque, el hombre de la empresa observaba cuidadosamente. Una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro, y con un gesto discreto de su mano, se dio cuenta de que había trazado su propio plan. La batalla estaba a punto de intensificarse de maneras que Javier nunca había imaginado. ¿Serían suficientes las voces de su comunidad frente a la sombra amenazante que se cernía sobre ellos? Estaba por comenzar una partida que solo la determinación y el coraje podrían definir. El sol apareció por fin, rompiendo las nubes que habían cubierto el cielo durante días. La luz dorada iluminó el parque, que ahora estaba lleno de actividad y risas. Javier miraba a su alrededor con una mezcla de esperanza y ansiedad. Esa mañana, varios jóvenes, ansiosos por ayudar, habían llegado temprano para comenzar a trabajar en la decoración del festival. Mientras colgaban banderas de colores y luces que parpadeaban suavemente, Javier se dio cuenta de que cada gesto compartido era un acto de resistencia. La idea de unir a la comunidad no solo eran palabras, era un baile, un canto que reverberaba entre ellos. La joven de cabello rizado, llamada Sofía, se acercó a él. Con un brillo en sus ojos, le comentó sobre sus ideas para incluir actividades que recordaran la historia de sus antepasados. Necesitamos más que solo luces y comida, Javier. Debe haber un mensaje profundo, insistió, apretando sus puños. La gente debe irse sintiéndose empoderada. ¿Tienes razón?, respondió Javier. Incluiré historias de nuestros abuelos, sus luchas y cómo nunca se rindieron. Debería ser una celebración de nuestra cultura. La idea de crear un mural en el parque, donde se plasmaran estos relatos, comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, esa chispa de entusiasmo se apagó momentáneamente cuando una sombra oscura cruzó su mente, el hombre de la empresa. No podía sacudirse la sensación de que este festival había despertado algo en él, una fuerza oscura que estaba lista para atacar. Era un reto difícil, y la ansiedad comenzaba a invadir su pecho nuevamente. La emoción del trabajo conjunto fue interrumpida de repente por un grito. Un grupo de personas había llegado corriendo, con el rostro lleno de preocupación. «El hombre de la empresa está por aquí», gritaron. Javier sintió que su corazón se encogía. «¿Qué quieren?», preguntó, buscando entre las caras asustadas. «Se han visto camiones cerca, trayendo materiales. Dicen que va a construir algo en nuestro parque», explicó uno de ellos, su voz temblorosa. «No puede dejarnos celebrar lo que somos, no puede». El ambiente cambió drásticamente. Todos se miraron, algunas voces comenzaron a alzarse en protestas. Javier, consciente del miedo que podía paralizar a su comunidad, levantó la mano. «Esperen. No podemos dejar que nos intimiden. Este es nuestro hogar, y así lo defenderemos. Vamos a hablar, a reunir nuestros pensamientos, a planear». «¿Pero qué podemos hacer contra él?», murmuró alguien en el fondo, y esas palabras resonaron en cada uno de ellos. Javier respiró hondo. «Podemos unirnos, crear una barricada de apoyo. Juntos somos fuertes. Ahí es donde radica nuestra verdadera fuerza». La multitud comenzó a murmurar, la intranquilidad se transformaba poco a poco en un determinante deseo de rebelarse.
Javier sintió que estaba haciendo la diferencia, que inflaba su espíritu colectivo aunque el peligro fuese palpable. Mientras todos se organizaban, Javier se dio cuenta de que aquellos camiones no eran solo un temor, eran un evento que se estaba gestando en el horizonte. Decidió que debía hacer algo antes de que el hombre de la empresa se lanzara al ataque. Así que, con el ruido del trabajo en su espalda, empezó a buscar más aliados, a aquellos que compartían su misión. Era hora de conocer a esos que habían estado luchando en silencio, de atraer a otros vecindarios que se sentían amenazados, de encender la llama de la resistencia. Mientras la tarde avanzaba y la comunidad se agrupaba, Javier no podía evitar mirar el horizonte, preguntándose si su lucha valdría la pena. Pero sabía que no dejaría que el miedo los detuviera. Había algo más grande en juego, algo que podría cambiar sus vidas para siempre, y en un rincón oscuro del parque, el hombre de la empresa sonreía. Su plan estaba casi listo, y Javier no tenía idea de lo que se avecinaba. El juego apenas comenzaba, y cada jugador tenía mucho más por perder de lo que imaginaba. ¿Aguantaría la comunidad ante la embestida de un enemigo que no podía subestimar? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. Javier sentía como el aire del parque se llenaba de una electricidad tensa. Las voces a su alrededor se unían en un coro de determinación, pero la sombra del hombre de la empresa seguía acechando, como un ladrón que espera el momento justo para robar la luz de su celebración. Con cada paso que daba, su corazón latía con fuerza, pulsando el ritmo de un mensaje vital. Hoy no podían temer. Se acercó a un grupo de mujeres mayores, quienes habían sido el corazón de la comunidad durante años. Ustedes conocen estas tierras mejor que nadie. Necesitamos su sabiduría para construir nuestra defensa, les dijo, su voz firme y llena de anhelos. Todas asintieron, y sus ojos brillaban con la historia de las luchas pasadas que aún resonaban en su memoria. Mientras tanto, Sofía, siempre pragmática, se dedicó a hacer listas de lo que podrían necesitar. Pinturas, herramientas, materiales reciclados. Si creamos el mural, no solo será una representación de nuestra historia, sino también un símbolo de resistencia. La gente debe conocer nuestro legado, explicó, mientras buscaba risas entre los jóvenes que estaban listos para seguirla en cualquier empresa. Poco a poco, la idea de la acción colectiva les dio fuerza. Vamos a dividirnos y a hablar con los vecinos, sugirió Javier, levantando su voz para que se escuchara por encima del murmullo. Cada pequeño paso cuenta. Haremos que todos se unan a nosotros, no solo por el festival, sino por todo lo que este parque representa. Un lugar de encuentro y esperanza. A medida que se dispersaban, Javier sintió que su propia energía crecía, una llama en su pecho que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, su mente no podía evitar pensar en lo que estaba en juego. Era más que un festival, era la defensa de sus raíces, de su identidad. Cuando se encontró solo por un momento, Javier respiró hondo, tratando de ahogar la ansiedad. Un grupo de chicos pasaba corriendo, llevando banderas de colores, y aunque su risa era contagiosa, algo oscuro acechaba en el fondo de su mente. Necesitaban más que alegría, necesitaban un plan real y concreto. De repente, una idea se iluminó en su mente. La historia de los ancianos. Necesitamos contar sus relatos, lo que enfrentaron y cómo sobrevivieron. Esto no es solo un festival, es nuestro llamado a la comunidad. Rápidamente, tomó su teléfono y comenzó a grabar clips con los mayores, recopilando relatos que emocionaban hasta las lágrimas. Fue entonces cuando escuchó un grito a lo lejos, acompañado del sonido de un motor rugiente. El clima cambió. Javier levantó la mirada y vio que uno de los camiones de la empresa se acercaba al parque. En su interior, una alarma sonó. Había llegado el momento de la verdad. Rápido. Todos hacia el parque. Ordenó, mientras iban llegando los demás, sus rostros marcados por la confusión y el miedo. No dejaremos que nos despojen de nuestra historia ni de nuestro hogar. Las palabras resonaban y llenaban de valentía a varias personas que pronto se unieron a su lado. Mientras se preparaban, en la distancia, el hombre de la empresa sonreía, con un brillo de suficiencia en sus ojos.
Estaba seguro de que podía quebrantar su espíritu. Pero lo que no sabía era que esa risa podría convertirse en su peor pesadilla. Javier miró a su comunidad reunida, y por primera vez, sintió que quizás, solo quizás, podrían enfrentar lo que estaba por venir. En ese instante, una silueta apareció tras el camión, y un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué está ocurriendo allí?, se preguntó, su corazón latiendo en sintonía con la tensión del aire. Todo lo que habían estado preparando estaba a punto de entrar en juego. Sin embargo, ni siquiera Javier imaginaba que lo que sucedería a continuación cambiaría sus vidas para siempre. La batalla estaba a punto de comenzar, y todos se quedarían asombrados al descubrir hasta dónde eran capaces de llegar para proteger su hogar y a ellos mismos. Javier sentía como si el tiempo se detuviera. El murmullo creciente de la multitud, ahora lleno de incertidumbre y ansiedad, se convirtió en un eco lejano. Sus ojos se centraron en la figura que emergía detrás del camión. Era una mujer. Su cabello largo y oscuro danzaba al viento como si tuviera vida propia. En su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y preocupación que resonó profundamente con Javier. «Marta», gritó uno de los ancianos, y un susurro de reconocimiento recorrió la multitud. Era una de las más veteranas luchadoras de la comunidad, conocida por no rendirse jamás ante las adversidades. Javier sintió que una parte de su temor se desvanecía al ver que, aunque el enemigo físico era inminente, el espíritu de la resistencia se mantenía inquebrantable. Marta se acercó al grupo con paso firme. «No hay tiempo que perder», dijo con una voz potente que irradiaba confianza. «Sepamos quiénes somos y de dónde venimos. Hoy debemos recordar que nuestra historia no es solo nuestra, pertenece a cada rincón de este parque». Las palabras de Marta resonaron en el corazón de muchos. La idea de todo un legado, de una comunidad unida no solo por la sangre, sino también por las raíces y los recuerdos, cobró vida en sus corazones. Javier sintió que su propio ardor se avivaba. La historia que habían grabado, los relatos de los ancianos, todos esos chispazos de memoria se unían en un torrente de emoción, pero el rugido del motor seguía ahí, cada vez más cercano, y la sombra del hombre de la empresa se intensificaba. «Formen una línea», gritó Javier, alzando la voz más allá del murmullo. «Las historias, las vivencias, deben estar al frente. Nadie podrá ignorar lo que somos». Los jóvenes comenzaron a organizarse, levantando panfletos que proclamaban su amor por el parque, mientras otros sostenían los teléfonos grabando un momento que sería clave en la historia de su comunidad. Sofía había corrido a unir su voz. «Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Hagámoslo. Que el mundo escuche». Marta tomó su lugar al frente. «Este parque es nuestra casa. Nos ha acogido, nos ha visto reír, llorar y soñar. Hoy se levanta una barrera, y no nos moveremos. No dejaremos que nos quiten nuestra historia». La multitud comenzó a responder con gritos de apoyo, levantando brazos al unísono. La atmósfera cambió, de la duda al empoderamiento. Javier sintió que toda la energía acumulada se transformaba en un grito de resistencia. Era como si ese momento estuviera señalando un paso adelante, un punto de inflexión en su lucha. Al escuchar el avance del camión, un escalofrío recorrió su espalda. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, su corazón comenzó a latir con mayor fuerza. La imagen del hombre de la empresa se convirtió en una marca de desafío, algo contra lo que luchar. «No tenemos miedo», gritó Javier, su voz resonando en cada rincón. Un silencio sobrecogedor cayó sobre la multitud cuando el camión se detuvo. Las puertas se abrieron de par en par, y un grupo de hombres con el logo de la empresa comenzaron a salir, moviéndose con confianza. Javier sintió que la respiración de todos se contenía. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. «Estamos aquí para advertirles», comenzó uno de los hombres, su tono autoritario desafiando la creciente unidad de la comunidad. «No deberían haber interferido con nuestros planes». Pero antes de que pudiera continuar, Marta se adelantó, enfrentando al intruso con una mirada desafiante, su voz resonando como un trueno.
No dejaremos que la codicia nos arrebate lo que hemos construido. Los murmullos crecieron y por un instante, el hombre vaciló. Esa vacilación era la grieta que todos esperaban. Javier miró a su alrededor, las caras de su comunidad iluminadas por la determinación, todo estaba en juego, y la batalla por su hogar no había hecho más que comenzar. ¿Serían capaces de unir sus fuerzas y enfrentarse a lo que se avecinaba? La respuesta estaba a punto de revelarse, y la atmósfera tensa y vibrante ya prometía sorpresas. El sol se alzaba generoso, iluminando el parque donde Javier y su comunidad se habían reunido, abrazados por un aire denso de expectativa. El rugido del motor cesó, y la atmósfera se tornó eléctrica. A medida que los trabajadores de la empresa comenzaron a descender de los camiones, los corazones latían como uno solo, una corriente viva de desafío y esperanza. Javier, con el puño alzado, dirigió su mirada a cada rostro frente a él. Marta, con una determinación palpable, se erguía como un faro, su voz resonaba con fuerza entre la multitud. Hoy defendemos no solo un terreno, sino nuestra esencia, nuestra historia. Este parque es un símbolo. Aquí están las raíces que florecen en cada uno de nosotros. No nos rendiremos. Mientras las palabras de Marta resonaban, el hombre de la empresa, con su aire altanero, se encogió en su postura, pero no tardó en recuperar la compostura. ¿Realmente creen que sus palabras pueden detener lo inevitable? No más discursos vacíos. Ustedes están luchando contra un poder mucho mayor, desafiaba, ocultando su inseguridad detrás de una mueca de desprecio. Quizás subestimas la fuerza de nuestra comunidad, porque somos más que palabras, respondió Javier, sintiendo un impulso de energía que unía a todos. Hoy, no solo estamos aquí para hablar, sino para actuar. Esta lucha es nuestra identidad, y no podemos permitir que la avaricia la muela en su maquinaria. Las miradas de los ancianos, jóvenes y niños se entrelazaban en un solo deseo. Con cada minuto que pasaba, el fervor crecía, transformándose en una imponente ola de resistencia. Javier vio a varios de los ancianos al frente, sosteniendo los relatos que había grabado, listas para ser enviadas al viento. Esa historia, llena de vivencias y superaciones, resonaría en cada rincón, haciendo eco de lo que significaba ser parte de esa comunidad. Uno de los hombres de la empresa, un asistente del que Javier no había oído hablar antes, se adelantó, con una mirada desafiante. No les recomendábamos ser obstinados. Su resistencia solo hará que esto sea más difícil para ustedes. Piénsenlo bien, pueden salir de esto sanos y salvos si simplemente se apartan. Apartarnos no es una opción, intervino Marta, firme y decidida. No hay dinero en el mundo que pueda comprar nuestras raíces ni el amor que tenemos por esta tierra. La 5770 historia no se trata solo de lo que han hecho, sino de lo que podemos construir juntos. Las palabras de Marta dinamitaban el muro de indiferencia. Solo un pequeño silencio quedó entre los trabajadores de la empresa. Javier vio un titubeo en los ojos de algunos, y eso alimentó su incendio interior. Era el momento de actuar. Hoy será un día de celebración y resistencia, exclamó Javier. Tendremos nuestra celebración, nuestro festival. Y habrá música, danzas y relatos, y seremos el grito que se une contra la opresión. Quien quiera escuchar, será bienvenido, pero nuestro terreno seguirá siendo nuestro. El clima cambió repentinamente. Los murmullos de la multitud se transformaron en un grito de unidad. Una música que solo los corazones podían sentir comenzaba a sonar, un pulso que resonaba en el aire y dejaba en claro que su voluntad era firme. Poco a poco, algunos empleados de la empresa comenzaron a mirar hacia otro lado, como si la realidad que enfrentaban fluyera fuera de su control. Javier supo que cada segundo que pasaba significaba que estaban llamados a más que una victoria física, había algo más profundo en juego. De repente, una joven en la multitud, de cabello rizado y mirada decidida, empezó a tocar una guitarra. El sonido melodioso se alzó por encima de la tensión, seguida de un canto que resonó con la historia que compartían.
La tierra es nuestra, la voz es de todos, empezaron a cantar, llenos de fervor y alegría, incluso frente al peligro, y entonces Javier vio a algunos de los trabajadores de la empresa desvanecerse en la multitud. La rabia se tornó en dudas, y eso fue suficiente para que su comunidad diera un paso al frente. El hombre de la empresa, viendo que la situación se convertía en algo más que negocio, comenzó a perder terreno. La partida se volteaba, y la sombra que antes lo protegía se desvanecía. Siempre estaremos aquí. Siempre que necesites un recordatorio de nuestra existencia, ven a escucharnos. Gritó Javier. La multitud estalló en aplausos y vítores, sus voces se entrelazaban en una sinfonía de unidad que sería difícil de ignorar. Sin embargo, el hombre de la empresa, furioso, empezó a dar órdenes. Esto no se quedará así. Volveremos, y no dejaré que su risa y su música se interpongan con nuestros planes. Con esas palabras, subió a su camión, y las máquinas comenzaron a retirarse, pero no sin dejar tras de sí una advertencia. La multitud respiró aliviada, pero embargada de emoción. Muchos no podían dejar de celebrar lo que consideraban una victoria. Javier miró a su alrededor, sintiendo una profunda conexión con cada uno de los presentes. Habían comenzado algo grande. Hoy hemos hecho historia, pero no se detén aquí. Este festival será solo el principio, anunció Javier, su voz resonando clara y fuerte. Ahora debemos asegurarnos de que nuestra historia siga viva. Debemos seguir unidos, ser los guardianes que nos han dejado nuestros ancestros. Mientras sonrisas y abrazos se compartían, Javier sentía convicción, sabiendo que su trabajo apenas comenzaba. No solo habían defendido su territorio, sino que habían forjado una identidad compartida para el pueblo. Las historias que fluyeron ese día, junto con la música y las danzas, serían la piedra angular para lo que vendría. La comunidad no solo sobrevivió, sino que renació. Mantened viva nuestra memoria y lucharemos por lo que somos. Exclamaba Javier, e hizo eco en cada rincón, presentándose como un verdadero guardián de su legado. La celebración continuó hasta el ocaso, cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada historia contada, dejaba un eco de esperanza. Con eso, la lucha no terminaría, sino que se transformaría en algo más grande que ellos mismos. Una unión donde el pasado, presente y futuro se abrazaban gracias a su valor y determinación. Javier sonrió, sintiendo que ya no estaban solos, y esa conexión sería el motor de su camino. Así, en un rincón del mundo, se levantaba un canto donde la tierra y la comunidad danzaban al unísono, un grito de esperanza que bien podría resonar en toda la humanidad, recordando siempre la importancia de defender nuestro legado, y que nunca es tarde para comenzar a construir un futuro. No olvides suscribirte al canal ahora mismo para que no te pierdas ninguna de nuestras historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y considerar dejar un like ahora para ayudar con el algoritmo. Comenta abajo tus reacciones sobre este final poderoso y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El cambio comienza contigo.